Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Y bien, antes de continuar con la doctora Yolanda Bravo, quiero mandar saludos a los países como es Lima, Perú, Colombia, Bogotá, que no nos dejan de escuchar. También España, que fue nuestro primer fan en este programa. Gracias por escucharnos y esperamos que les siga agradando todos los programas que llevamos a cabo. Y bueno, vamos a continuar con la plática de diagnóstico en rehabilitación integral. Sí, muchos factores que a veces llegan a perder también es revisar qué tipo de oclusión tiene el paciente y luego otro punto importante que a veces pasan de alto, ¿no? Vienen las terceras molares y no piensan en qué condiciones está la boca, si las va a poder recibir bien. Por lo regular, casi todas las terceras molares que llegan van a terminar actuando como puntos prematuros de contacto y van a ocasionar apiñonamiento o van a erupcionar hacia vestibular. O sea, no las vamos a ver en oclusión adecuada. Y el pensar en dejarlas va a complicar cualquier tratamiento posterior. O sea, hay que hacer un muy buen análisis. Y a menos que el paciente requiera ortodoncia y que se vaya a sustituir otro órgano con esta que va a erupcionar y que de veras la puedan llevar al espacio que debe ser, pues a veces es necesario quitarlas. Pero aún así, estabas comentando hace rato que bueno, esto se vuelve multidisciplinario y en la última década eso se ha vuelto multidisciplinario. Sin la ayuda de nuestros compañeros los especialistas, bueno, pues no podríamos avanzar más y que los pacientes recibieran un excelente tratamiento. Pero también en las especialidades hay muchos obstáculos que a veces muchos no estudian a lo mejor un posgrado o una maestría completo y las estudian a lo mejor de fines de semana. No critico mucho eso porque es un modo de actualización, pero que también les falta un poquito más de información, ¿no? Ejemplo sencillo, ¿no? A lo mejor hicieron un diplomado de ortodoncia, no realizaron un buen diagnóstico, nunca se fijaron que estuvieron ahí las terceras molares, terminaron su tratamiento y al año sí, igual. Estoy de acuerdo. ¿No? Eso es un ejemplo, no quiero... Un pequeño ejemplo nada más. No sí, quiero claro. generalizar. Sí, es cierto. Eso es muy importante y tienes razón. Y eso va para nuestros amigos o los colegas. A veces el pensar en remitir, siempre tenemos que analizar muy bien a quién. Pueden ser a muchos, eso es válido y eso hasta te da más pacientes. O sea, pueden ser a varios endodoncistas, a varios ortodoncistas, pero siempre ver que podamos comulgar con la misma idea. En muchas ocasiones, a lo mejor uno dice, bueno, yo pienso que usted no va a necesitar un fijo porque yo creo que con ortodoncia se puede, pero tenemos que hacer una interconsulta, ¿no? Mostrarle al paciente, el doctor mandará a lo mejor otros estudios y luego ya platicando los dos en la mesa me va a decir, ¿sabes qué? No voy a lograr cerrarlo. Entonces ya uno puede pensar, si no se cierra ese espacio, en hacer un fijo o colocar un implante, pero tienes razón, una interconsulta y hacerlo con alguien que los dos puedan ser afines en el plan de lo que se va a hacer, como dices. Porque es muy difícil, pero sí te encuentras a compañeros, ¿no? Generalmente te llevas con compañeros que tienen el mismo perfil y que piensan de la misma manera y que eso te ayuda también cuando tú tienes tus pacientes. Bueno, ahora la facilidad de que mandamos las fotos inmediatamente para que las chequen, para que nos den su opinión y nos digan si realmente vamos por buen camino o estamos en el camino errado, ¿no? Exactamente, sí, y eso, a veces también tener varios puntos de vista termina de ayudar a que se haga algo. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos implante, bueno, cuando estudiamos, nos enseñaron a colocar implantes, todos colocamos implantes. A mí me gusta mucho, nos gusta mucho en el consultorio colocarlo. Yo trabajo con el doctor Hugo Estudillo, que es mi esposo, bueno, los dos hicimos la maestría, y siempre nos auxiliamos con un cirujano. O sea, siempre vemos todas esas opciones para tener todo en orden. No, yo creo que son puntos importantes, ¿no? Pues sí, al apoyarse con un cirujano,
pues es de mayor importancia porque así no lleva ningún riesgo el paciente, ¿no? Estamos sobreprotegidos, por decirlo. Sí, exactamente, y eso permite que el trabajo se vuelva... Que sea de más confianza. De más confianza, cómodo, y luego... Y más seguro. Más seguro, y lo mejor, como que empieza hasta a fluir más pacientes. El irse asociando, el ir trabajando, el ir haciendo grupos, permite que uno de pronto empieza a recibir más pacientes sin que uno lo haya pensado así, ¿no? Porque uno empieza de una forma y todo se continúa y le va apoyando a uno, ¿no? Y bueno, la recomendación de que quede bien, ¿no? Que esa es la parte más importante, y luego le comentó a los alumnos, les digo, miren, y bueno, eso me lo dijeron a mí cuando yo estudiaba, ¿no? De uno que salga feliz, 10 se van a enterar que ustedes son buenos. Y de uno que salga molesto, 100 se van a enterar que ustedes son malos. Así de grave es la vida. Entonces, pues tratar de hacer lo mejor posible. Sí, es cierto, en mi época me decían que 50. A mí me decían, ahora en mi época me dijeron que 100. Pero bueno, yo sí le creí porque... No, es cierto, ¿no? Te quemas más fácilmente de lo que hagas mal a lo que hagas. Bueno, sí es cierto. Así es, ¿no? Además, no cualquiera presume, ¿no? Ay, me hicieron una carilla. A lo mejor hay quien lo dice y hay quien... Ay, de nacimiento. No, o se lo preguntan las gentes que lo conocieron con otro tipo de dientes, ¿no? Porque hay gentes muy observadoras y le empiezan a comentar, oye, qué bonitos dientes tienes, ¿quién te lo hizo? Todo eso, ¿no? Y entonces ahí ya empieza la plática, ya de ahí mencionan sale, el nombre del médico dental y bueno, pues ya nos empiezan a recomendar. Tiene mucha importancia lo del encerado dental. Uh-huh. ¿Se pueden equivocar? Sí, claro, sí puede haber equivocación. Es todo un protocolo. Cuando hablábamos de tomar los modelos de estudio, también tenemos que montarlos en articulador semiajustable y ahí puede llegar a haber errores. Hay ciertas cosas que ya uno puede ir evitando en error. Por ejemplo, cuando... Dentro de las técnicas hay muchas técnicas y hay quien menciona que nada más se pongan 3 puntos claves para cuando colocamos la horquilla en boca, pero por ejemplo con el tiempo se va dando uno cuenta que si hay puntos prematuros de contacto posteriores, conviene más poner modelina y poner como un jib inferior que permita que no cuando él muerda la horquilla se esté moviendo y haya errores, ¿no? Que después se van a ver en el encerado de diagnóstico y cuando uno llegue a la boca, pues no va a ser lo mismo. Ahí sí debemos ser muy exactos. Yo monto en articulador y tengo que revisar a mi paciente y ver que efectivamente lo que monté y lo que tengo es lo que está en mi paciente, ¿no? Sí puedo equivocar. Ok. Cuando... Sí, me dices que sí te has equivocado. ¿Alguna vez que te equivocaste y qué dijo el paciente? No, bueno, gracias a Dios. Es que como tuvimos la maestría, ahí fue donde aprendimos a hacer todo. Ahí es donde uno aprendió, bueno, yo te puedo decir, aprendimos a hacer dientes, a colocar porcelana. La hicimos nosotros mismos, todos los dientes con porcelana, hicimos los removibles, a los removibles les pusimos los órganos dentarios, etcétera, etcétera. Y lo primero que hacía nuestro maestro, porque tuvimos uno que vino de Italia, Baggi, era revisar lo que habíamos articulado y era muy estricto. Entonces nosotros articulábamos y llegábamos, ¿no? Y así es la oclusión del paciente y se la quedaba mirando y te decía, sí, vamos a ver a tu paciente a ver si lo hiciste bien. Llegábamos y no era lo mismo. Y eran unas regañizas y vaya, casi nos tiraba Entonces, fueron muy estrictos, pero de verdad, cómo se agradece ese tipo de cosas que lo marcaron a uno para cuando llega. Ahora sí, en el consultorio podemos llegar a hacer tomar impresión y luego verlo y no coincide con las fotos. La ventaja es que ahí uno ya vuelve a llamar al paciente, a lo mejor el paciente ya quiere recibir su encerado odontológico, pero decirle, oye, mira, estoy viendo y no coincide, creo que algo se movió, que ya es difícil. Cuando ya llevas mucho tiempo, sí, no niego, al principito cuando empezamos, sí, de pronto empezamos, vamos a volverlo a hacer. Sí, igual yo creo que va uno vamos a volver a tomar. Afinando poco a poco todo, exacto, ¿no? Después ya de hacerlo tantas veces, pues ya se vuelve algo como cómodo.
Yo no sé, pero yo luego veía a mis maestros trabajar y decía, qué sencillo. Y cuando lo iba a hacer yo era imposible. Y me di cuenta que en realidad la práctica hacia el maestro, el trabajar, hacerlo. Y lo hermoso, equivocarte en la escuela es maravilloso porque después ya es difícil que te equivoques. Así en es. eso. Y tener, como platicábamos hace rato, un maestro exigente hace que uno aprenda de verdad. En ese momento uno no lo entiende. Nada más dice uno, ¿no? Pero al final 20,000 lo mentadas. valora. Sí. ¿No? Pero al final lo valora uno mucho. Sí. Porque aprende. Y son pocos los alumnos que llegan a valorar eso, con el tiempo. Yo creo que no son tan pocos. A lo mejor uno no se va a enterar, pero después el tiempo te va a demostrar cuando ellos estén, como yo les decía, ya revisó todo, ya puso el removible. Sí, ya lo puse. Ya, doctora, ya se va. No, apenas está empezando, porque ahorita tiene que ver si hay contactos prematuros antes, ver cómo está la oclusión, si no está más cargada hacia algún lugar con papel de articular, y vamos a desgastar. Ay, doctora, dice que está bien, se va a ir a su casa, va a comer, va a morder, va a estar todo el día, y cuando llegue va a llegar con aftas o llaguitas en la zona donde hubo una oclusión mayor. Y eso es verdadera odontología, no es nada más saber hacer un removible y ponerlo en la boca de un paciente, eso es lo que continúa. Y en ese momento yo veo cómo hacen. Y yo digo, ay, siento hasta feo. No, no es cierto. Pero dice uno, bueno, y después el tiempo lo dice, o sea, luego llegan y dicen, doctora, tenía razón. Yo me acuerdo de cuando nos decía, ay, cómo tenía razón que uno tenía, o llega el paciente y se van dando cuenta de lo que uno les dice, pero sí tienes razón, no todo el mundo. Y Sí, yo creo que a los odontoestomatólogos nos volvemos perfeccionistas. Sí, Y definitivo. entonces empezamos a darle el detalle a detalle. Sí. Y a veces queremos tanto detallarlo que la regamos al último y otra vez volvemos que corregirle. a Sí, corregir, claro, ¿no? claro. Bueno, ahorita vamos a nuestro segundo corte, un momento regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.